Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 17 de enero de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Senado de los Estados Unidos recibió formalmente la acusación que le presentó la Cámara de Representantes con la dirección de Nancy Pelosi contra el presidente Trump. Es el tercer presidente de los Estados Unidos que comparece ante el Senado en juicio. El anterior, Bill Clinton, había sido absuelto después de las acusaciones que recibió por sus aventuras en plena Casa Blanca con Mónica Lewinsky. Desde entonces no se había presentado algo parecido. Todo lo que apunta es que la mayoría republicana absolverá a Trump. Vamos a ver cómo se desarrolla ese juicio. Mientras tanto, como resultado del acuerdo, del primer acuerdo, pero al que Trump le ha dado una enorme trascendencia, Wall Street disparado al alza. Estamos en 29.297 puntos. Ya sabemos que esa diferencia con 18.000 puntos vale tanto como lo que vale toda la economía de la China. Los indicadores de la bolsa de China bajan ligeramente, 0,49%. No es el Dow el único indicador de bolsa que sube también Standard & Poor's en 3.317 puntos y el Nasdaq en 9.357. Se creó una nueva organización, Colombia Libre de Fracking. ¿Por qué no se hace una Colombia libre de cocaína mejor? O Colombia libre de corruptos, o Colombia libre de bandidos, o Colombia libre de narcotraficantes. No, Colombia libre de fracking. Lo único que nos puede salvar, lo único que puede garantizar la estabilidad económica de Colombia, el fracking. Entonces ahora abuchean a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien con toda seriedad y objetividad quiere discutir el tema, pero no hay con quién. Eso es a gritos y eso es así, con abucheos. Colombia libre de fracking. Era lo que nos faltaba. En Bogotá, bloqueado paso por la Universidad Nacional, ya le midieron el aceite a la alcaldesa Claudia López. Ella creyó pues que eso se arreglaba apelando a las mamitas de los jóvenes manifestantes. La cosa es bastante más complicada y finalmente tuvo que acudir al ESMAD. De manera que Claudia López descubre por su propia experiencia cómo es la cosa con los que interfieren en la movilización de una ciudad. Es que esto es dramático. ¿Cuántas tragedias, cuántos problemas gravísimos se producen en un trancón de estos? Bueno, pero los estudiantes hacen lo que les da la gana. Ayer lo hicieron y la alcaldesa tuvo que descubrir cómo es el asunto aquí. Desde los Estados Unidos, Mancuso insiste en ser aceptado por la JEP y entonces promete declaraciones contra Santiago Uribe, contra Álvaro Uribe Vélez, cuando él salió extraditado hacia los Estados Unidos por narcotraficante, enviado por el presidente Uribe, gritaba nos vengaremos en el aeropuerto. Esto es una venganza y como instrumento de venganza la JEP, cumpliendo 2 años, un tribunal de justicia nombrado por aventureros internacionales, todos de extrema izquierda, uno de la ETA, otro de Sendero Luminoso, otro de Montoneros, por una farmacéutica criolla, desde luego comunista, y por un ex magistrado que desapareció del mapa. Murió el gran arquero Efraín Caimán Sánchez.
es toda una época del fútbol, toda una manera de entenderlo. No solamente un inmenso arquero, fue el arquero de Colombia en el famoso partido en Chile contra Rusia, sino que fue un gran señor, un gran arquero en la cancha, tal vez el primer colombiano contratado por fuera del país, contratado en la Argentina, y luego dirigió muchos equipos de fútbol, un hombre intachable, maravilloso, como deben ser todos los deportistas. Barranquilla ya se quedó sin Uber y pronto el 1 de febrero se habrá quedado todo el país sin Uber. Lo que cuesta hacer un empleo en Colombia, construirlo, fabricarlo. Un señor que se llama Andrés Barreto acabó con 88.000 empleos en un momentico, porque le dio la gana. Entonces, 88.000 empleos, 88.000 familias en las que no habrá pan y millares, centenares de millares de personas que pierden un servicio fundamental, el servicio de transporte, pero completamente distinto, personalizado, a través de medios electrónicos. No, pero hay un señor que se llama Andrés Barreto que hace lo que le da la gana en Colombia. Entre otras, le dio la gana acabar con 88.000 empleos en un día. Esas 88.000 familias no lo olvidarán, señor Barreto. A usted lo van a recordar mucho. Declaratoria de desastre para Puerto Rico. La hizo el presidente Trump, el presidente acusado ante el Senado de la República por la Cámara y el presidente que al mismo tiempo firma un acuerdo con China que promete crear muchos empleos en los Estados Unidos y cambiar el ritmo del comercio mundial. Al mismo tiempo, lo de Puerto Rico es una situación dramática, tiembla y tiembla y tiembla. Había habido el fin de semana pasada un terremoto prácticamente de 6 grados en la escala internacional y ahora hubo otro de más de 5. Y la gente no quiere volver a sus casas, la gente está desesperada. Trump declara de emergencia, lo que permitirá llegar con auxilios especiales a Borinquen. Las tormentas en Australia llegaron en auxilio de los bomberos y todo parecería indicar que finalmente los incendios van a ser superados. Que nos digan la verdad y que nos cuenten cuántos de esos incendios fueron organizados y propagados por manos criminales. Porque esto no fue el calentamiento climático ni fue obra fortuita, fue obra de manos criminales. Que Australia le diga la verdad al mundo. Lo que sabíamos todos desde hace mucho tiempo, pero ahora tiene respaldo científico. La marihuana, que afecta todo el comportamiento humano. El que toma marihuana es un candidato a convertirse en un perfecto imbécil. Sobre eso no hay duda ninguna. La marihuana afecta las habilidades de conducción. Entonces, el que conduce bajo los efectos de la marihuana, o aún después de que teóricamente la marihuana ya no produce efectos, ha disminuido sus habilidades de conducción y es propenso a accidentes de tránsito. Como es propenso a todo. No hay que tomar a la ligera el cuento de la marihuana, es que estamos llegando al punto en que un cacho de marihuana es como una copa de Jerez. No. La marihuana es letal, la marihuana acaba con el ser humano, le quita su dominio sobre sí mismo. Entonces esos viajes y esas visiones y esas cosas maravillosas en un ser humano son destructivas y en un joven ni hablar. Ya aceptaron que sí hubo militares de Estados Unidos heridos por Irán. Habla de 11 militares heridos. El crecimiento económico de China fue el más bajo en 29 años. En este año que acaba de pasar, en el 2019, creció 6.1%. Un crecimiento que es 4 veces el de Europa y 3 veces el de los Estados Unidos. Es el crecimiento más bajo en China en los últimos 29 años.
Los que pronostican la economía dicen que el crecimiento en China será estable en este año 2020. La muerte del fiscal Nisman. El fiscal Nisman, recuerden ustedes, fue el que tuvo el valor de denunciar a Cristina Fernández por un complot que tenía con Irán para tapar la participación iraní en el atentado terrorista más grave que hubo en la Argentina en todas sus épocas, con 85 muertos, el atentado contra la AMIA, una organización judía filantrópica donde pusieron una bomba a los iraníes. El fiscal Nisman quiso investigar y terminó asesinado. Y nunca se pudo saber quién lo mató. Volvamos a Colombia. Nos aseguran fuentes bien informadas de que Francisco Santos saldrá de la Embajada de Colombia en Washington. ¿Nos quiere explicar el señor presidente de la República por qué? ¿Fue ineficiente? Si alguien desempeñó una tarea diplomática bien desempeñada, con grande eficacia, con grande voluntad de servicio, fue Francisco Santos. Lo chuzaron en unas conversaciones con la nueva canciller, a la que no le pasó nada. Es una conversación entre dos que no afecta sino a uno. Entonces la canciller es canciller, que es una especie de embajadora de Colombia ante todo el mundo. Pero Francisco Santos pierde la embajada. Se nos dice que es para poner al doctor Díaz Granados en Washington, porque por razones familiares no puede venir a hacerse cargo del Ministerio del Interior en Colombia, Sergio Díaz Granados. Es el santismo al poder, pero el santismo del otro lado, no el santismo de Francisco Santos. Atención a esta noticia internacional. Este es un problema de percepción. Le preguntaron a X cantidad de gente cuál era el país más corrupto del mundo para establecer un ranking. Colombia, el país más corrupto del mundo. Este es un tema de una gravedad infinita. La corrupción nos mata. Pero ¿qué se hace si el primer corrupto es el presidente de la República? Juan Manuel Santos. Que no se vayan a equivocar en lo que estamos diciendo. Y gana el poder a través de trapisondas y comprando apoyos de compañías corruptas como Odebrecht, y después reparte mermelada, es decir, que ejerce la corrupción desde el poder. Con ese ejemplo, el país se vuelve corrupto. Esto es una vergüenza para el país, pero además un problema de dimensiones colosales. Si no resolvemos el problema de la corrupción, no resolvemos ninguno. Es que presupuesto para la educación y la plata se la roba. Presupuesto para la alimentación de los niños y se roban la plata de la alimentación de los niños. La corrupción acaba con todo, acaba con la nación. Pero no tenemos corte, porque además la corte también es corrupta, el cartel de la toga. No, lo que le ocurrió a Colombia fue una gran desgracia. Nada ha cambiado para bien en Tumaco, dice la alcaldesa. Estas son realidades que se nos pierden, pasan desapercibidas. Ahora estamos hablando de las tragedias del Chocó, antes hablábamos de las tragedias del Cauca, de los desastres en Buenaventura. Hoy la alcaldesa de Tumaco nos recuerda que nada ha cambiado para bien. Es decir, que la situación de Tumaco sigue siendo la que es, dominada por el narcotráfico, por los sucesores de Guacho. A Guacho lo dieron de baja, pero la sucesión se estableció inmediatamente y Tumaco y los alrededores siguen siendo el lugar con más coca sembrada en el mundo. Pero no hay que fumigar, señores, no hay que fumigar. Colombia sin fracking y sin glifosato, con cocaína y en la miseria. Los Estados Unidos entregará $5.000 millones para combatir el narcotráfico. Esta es una noticia no confirmada. No sabremos por dónde ni cómo se van a aplicar esos 5.000 millones, que se apliquen en primer lugar para fumigar, fumigar y fumigar, decimos nosotros. Otro líder social asesinado en Puerto Guzmán, Putumayo.
El presidente de Guatemala, recién electo, recién posesionado, rompe relaciones con Maduro. A un año de la tragedia en la escuela de cadetes. Estos muchachos cadetes de la policía que fueron asesinados por el ELN merecen un recuerdo especial. Toda nuestra gratitud de colombianos por el esfuerzo que estaban haciendo por el país, por su voluntad de servirlo, por su decisión de contribuir a una patria distinta. Honor a esos muchachos que fueron asesinados hace un año por el ELN, el mismo que está refugiado en Cuba, de donde no lo van a sacar, entre otras porque el gobierno quiere establecer relaciones con esos asesinos. El empresario San Miguel se negó a declarar ante el Consejo Nacional Electoral sobre temas que le constan respecto a la financiación indebida de la campaña de Juan Manuel Santos. Israel contragolpea a Hamás por lanzamiento de bombas incendiarias. Irán está enriqueciendo más uranio, dice Rouhani. Y ya se sabe que los países europeos que están en el acuerdo que dejó Trump desde hace mucho tiempo, porque dijo esto es una farsa, no sirve para nada, pues ahora esos países europeos también se quieren ir del acuerdo. Lo de Irán, al parecer, no se va a resolver sino con una guerra. ¡Qué horror! Pero Israel no se va a dejar tirar encima esa bomba atómica sin hacer lo que tenga que hacer para impedirlo. Mishustin, nuevo ministro ruso, es un hombre muy cuestionado, un hombre riquísimo, por una fortuna inmobiliaria cuyo origen mucha gente señala como proveniente de operaciones no santas. En Libia siguen protestas y respuestas salvajes del gobierno. Evo Morales, que había invitado a que se conformaran milicias armadas para devolverlo al poder, ahora se retracta y dice que él siempre ha sido amigo de la paz. Y en Hoy en la Historia recordaremos que en un día como hoy, en el año de 1793, por un voto de diferencia, fue condenado a muerte Luis XVI, rey de Francia. Recordaremos ese hecho que parte en dos la historia política, por lo menos la historia reciente del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. También los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible también en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 19 minutos. Continuamos con las noticias, no se despeguen de la sintonía. Estudia en la Universidad La Gran Colombia, Contaduría Pública, Economía y Administración de Empresas en modalidad virtual y vive una experiencia de vida. Para más información ingrese a www.ugc.edu.co. Celia Cruz, que nos decían que no es verdad, que la vida es un carnaval. A propósito, ya viene, ya llega la época de carnavales y el carnaval de Barranquilla. Oyendo esta canción alegre y tan diciente para el corazón de todos, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Le tocó estrenarse a la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López, con las manifestaciones que colapsaron ayer a la ciudad con una seria afectación en la carrera 30 a la altura de la Universidad Nacional y con afectaciones en la carrera séptima.
Ayer en la tarde, la alcaldesa de Bogotá anunció que se establecerían nuevos protocolos muy mocusianos a propósito, en los que se buscaría primero el acompañamiento de un grupo de madres de manifestantes que acompañen las marchas, las va a poner en medio del fuego cruzado y en teoría, desde la semana entrante, las mamás serán una medida disuasiva para que los muchachos no tiren bombas Molotov, ni voladores, ni bloqueen las vías, ni vandalicen los locales comerciales, ni ataquen los bancos, ni ataquen los cajeros automáticos. Bueno, en principio, desde la semana entrante quedaremos entonces en manos del grupo de mamás, de las mamitas, conformado por la alcaldesa Claudia Nayibe López. En segundo lugar, la alcaldesa ha planteado en estos protocolos para atender las manifestaciones, ha planteado el diálogo, porque por supuesto estamos en Colombia, este es el país del diálogo y bueno, la segunda medida propuesta por la alcaldesa será entonces, si fallan las mamitas, acudir al diálogo con los manifestantes, luego lograr concertaciones y si esto falla, enviar a la fuerza disponible de la policía. Esto no es el ESMAD, estos son policías con escudos y con bolillos, para volverlos carne de cañón de los vándalos, porque ya hemos visto en las manifestaciones del año pasado lo que le ha pasado a agentes de la fuerza disponible que han sido sacudidos como ropa de trabajo por los vándalos, quienes no han ahorrado esfuerzos en intentar asesinarlos. Y que si todo lo anterior llega a fallar, que si lo de las mamitas falla y lo de la fuerza disponible, el diálogo falla y la fuerza disponible falla, como falló ayer, enviaría entonces ahí sí al ESMAD. Ayer el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, otrora viceministro de Rivera en el gobierno Santos, intentó ese diálogo, proponiendo a los manifestantes que bloquearan las vías, pero de manera intermitente. Escuchen ustedes. Les propongo que restablezcamos intermitentemente el paso. No. Les propongo, además... Bueno, ahí atendieron al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, lo atendieron. Con una de las propuestas más imbéciles que yo he oído en la vida. Sí, bloquear, pero de manera intermitente, doctor Londoño. Exacto. Sí. Cometan el delito de impedir el libre tránsito de la gente, pero de manera intermitente. Ese secretario es un bárbaro. Eso bastaría para que se callara. Así se estrenó el secretario de Gobierno y bueno, obviamente... Roben intermitentemente. Sí, roben pero poquito, ¿no? Intermitentemente, no seguido, sino así por etapas. Sí. Asalten intermitentemente, asesinen intermitentemente, bloqueen el tráfico intermitentemente. No, esto es lo último que uno puede oír. Bueno, en manos de estos funcionarios es que estamos. Obviamente, pues, oyeron ustedes cuál fue la reacción de la gente y obviamente los bloqueos siguieron. Y no le quedó otra salida a Claudia Nayibe López que enviar al ESMAD, a esa fuerza de la policía, al Escuadrón Móvil Antidisturbios, que tanto ha criticado, que tan duro le ha dado durante sus campañas, durante su paso como congresista de la República. Bueno, pues le tocó hacer uso del ESMAD porque seguramente se dio cuenta que con esta gente no se puede dialogar. Pero bueno, esto fue la fórmula de ayer. Ayer era una manifestación, podríamos decir, pequeña en comparación con otras que ha habido en la ciudad o con las que se espera ocurran, por ejemplo, la semana entrante. Bueno, este es el estilo que le espera a Bogotá con una alcaldesa que pretende dejar guardado al ESMAD. Ayer no le quedó otra opción, pero la ciudad, además, hay que decirlo, perdió muchísimas horas, perdió muchas horas de productividad mientras se intentaba el diálogo, mientras se sacaba la fuerza disponible, mientras finalmente llegaba el ESMAD. ¿Cuántas horas perdió Bogotá? ¿Cuántas horas de productividad perdió la capital del país? Bueno, ahí queda la pregunta. Mucha gente obviamente ayer afectada de nuevo en su tránsito entre el trabajo y sus hogares, y esto parece no importarle a nadie. La ciudad pierde muchísima plata, pierde oportunidades de negocio, deja de ser atractiva para la inversión nacional y extranjera cuando vemos que definitivamente en Bogotá no hay autoridad y no se quiere imponer la autoridad. Este es el estilo que nos tocó, este es el estilo por el que votaron los bogotanos. Obviamente estamos dejando gobernar a la alcaldesa Claudia Nayibe López, pero ya nos está mostrando con esto cuál es su talante. Bueno, pero ella es una mujer inteligente y entenderá rápidamente que esto no se puede manejar así. Lo de las mamitas me parece la cosa más peregrina y absurda del mundo.
poner adelante unas buenas señoras para que si tiran piedra y para que si hay problemas físicos, desórdenes físicos, sean ellas las que primero sufran. No, no, es decir, Porque a mí eso sí, los vándalos no ahorrarán esfuerzos en tirarle piedra a ellas también y en a darle mí duro eso no se, al que se imponga en su camino. a mí eso no se me había ocurrido. Que en lugar del ESMAD se mande a las mamitas de unos de esos muchachos, o de 50, o de 100, o de 500, ¿cómo le parece pues? La ciudad garantizando su seguridad con la seguridad de unas buenas señoras que tienen unos hijos incorregibles, pues tan incorregibles que ahí están tirando piedra. En fin, en eso estamos, por Dios. Bueno, Tatiana Guerrero, buenos días, bienvenida. Buenos días, doctor Fernando. Muchas gracias. Buenos días a usted, a los compañeros de la mesa y a toda nuestra querida audiencia. El juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó formalmente en el Senado. El representante a la Cámara y fiscal jefe, el demócrata Adam Schiff, leyó ante el Senado los dos cargos por los cuales se acusa al mandatario estadounidense, y esto lo hizo como un acto de formalización de la entrega de la acusación por la que se llevará a cabo un juicio político en contra de Trump. Los cargos en contra del mandatario de los Estados Unidos son abuso de poder y obstrucción del Congreso, por las presuntas presiones para convencer a Ucrania de abrir una investigación a Joe Biden, su potencial rival en las presidenciales de noviembre. El juez encargado del proceso y los 100 senadores que oficiarán como presentaron su juramento ante la Corte y prometieron impartir justicia de manera imparcial de acuerdo con la Constitución y las leyes. Recordemos que la acusación contra Trump fue oficialmente el miércoles al Senado en una ceremonia muy solemne, pero los legisladores no habían hecho el recibimiento formal. Senadores republicanos afirmaron que si bien ya se hizo el proceso, el juicio comenzará de verdad el martes y que el proceso no debería durar más de 2 semanas. Durante ese tiempo, los senadores deberán asistir a las audiencias sin salir de la sala y manteniendo un gran silencio. Si tienen alguna pregunta, deberán hacerlas por escrito para luego leerlas en voz alta. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos se refirió a este hecho y en su cuenta de Twitter dijo: aquí vamos de nuevo, con otra estafa hecha por los demócratas que no hacen nada. Analistas dicen que este juicio no tiene probabilidades en el Senado, pues el presidente norteamericano cuenta con la mayoría en ese lugar, con 53 de los 100 asientos. Seguramente el mandatario sea absuelto. Entre tanto, apareció un organismo independiente de control ejecutivo que afirma que tiene más pruebas, en este caso, en contra del presidente Donald Trump. Bueno, en eso estamos pues. En momentos en que se firme el acuerdo con la China, en los momentos en que se está buscando la paz en el Medio Oriente, en momentos delicadísimos para el mundo, los Estados Unidos empeñados en este juicio contra Trump, con razón o sin razón. Y yo sigo preguntándome qué clase de espécimen es el hijo de Biden, porque me dicen que es un personaje bien complejo y muy poco significativo, pero con enorme sueldo que le pagaban por estar allá en Ucrania. ¿Eso cómo es? Esa parte de la historia no la cuentan suficientemente. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Hoy, 17 de enero de 2020, se cumple un año del atentado terrorista por parte de los narcoguerrilleros del ELN, que desde Cuba siguen burlándose de las víctimas de esos 22 cadetes, estudiantes de la Policía Nacional, que murieron indefensos ante un carro bomba que explotó, volando en átomos la esperanza de 22 familias que hoy los siguen llorando. Entre tanto, desde el gobierno del presidente Iván Duque siguen esperando la extradición de los miembros del COSE, Comando Central del ELN, que se encuentra en la isla de Cuba, donde están bajo la protección de la dictadura de ese país que sigue al mando de Raúl Castro. Luego de un año y para indignación de todos los colombianos, van 3 capturas por el caso, pero los jefes del ELN se pasean entre Venezuela y Cuba de acuerdo con información de inteligencia. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, ha afirmado que uno de los jefes del ELN ha sido solicitado en extradición en por lo menos 4 ocasiones, pero Cuba nada que los entrega. Esta es la más reciente declaración del comisionado de paz.
La solicitud de Gavino la hace un juez de la República y se conoce que está en La Habana precisamente porque la misma isla de Cuba y su gobierno han reconocido que está allá. Además de del caso por el cual ya fue condenado y por el cual el juez de Antioquia está solicitando esto, ¿por qué más se estaría pidiendo a Gavino por otros delitos en Colombia? En este caso, hasta ahora el juez que solicita a Gavino en extradición lo hace por un delito por el cual él fue condenado, que es secuestro agravado. En el caso de Pablo Beltrán Aureliano Carbonell, es un delito relacionado por la masacre de Machuca. Ahí hay concierto para delinquir y daño a terceros y homicidio. Y en el caso de Alirio Sepúlveda también es un delito por el cual ya fue condenado. Esperábamos alguna palabra respecto de la culpabilidad que existe en cabeza de estos sujetos por la bomba a la Escuela General Santander hace un año, donde fallecieron estos 22 cadetes. Pero de acuerdo con fuentes del gobierno nacional, hay dos obstáculos que deben superarse si se espera que la isla extradite a los terroristas a Colombia, como lo solicitan las autoridades desde hace un año. El primero de los obstáculos es una polémica que nació con Cuba por los famosos protocolos que firmó el gobierno Santos para las conversaciones con el ELN, los cuales, dice Cuba, son y están vigentes. Antes de concluir el periodo, Juan Manuel Santos suscribió unos protocolos con Cuba para que pudiera ser posible la permanencia de los jefes del ELN en la isla con ocasión de los diálogos, y allá siguen y se quedarán. El gobierno de los Castro ha invocado la existencia de estos documentos para proteger a los líderes del ELN, pese a que la administración del presidente Iván Duque decidió suspender las conversaciones luego del atentado terrorista en la Escuela General Santander hace un año. Desde todo este tiempo ha pasado 12 meses. Y lo ha repetido 1000 veces, una y otra vez, el gobierno del presidente Iván Duque sobre las condiciones que debe haber para que exista alguna posibilidad de diálogo con los terroristas de esa guerrilla. Nuevamente, la voz del Alto Comisionado de Paz hace un año hablando de las condiciones que debe cumplir el ELN si quiere hablar de paz con el gobierno Duque. Quiero mencionar que durante el periodo de gobierno del señor presidente Iván Duque Márquez, el ELN ha secuestrado 9 personas, que se suman a las personas que históricamente habían sido secuestradas por ese grupo. El día 8 de agosto, el ELN secuestró 3 soldados de la patria en Arauca. Posteriormente, en septiembre, secuestró a la señora Diana María Toro en Amagá, que hoy se encuentra en poder de ese grupo. También había secuestrado a una niña menor de edad en el Chocó, que fue reconocido ese secuestro por alias Uriel, que está en la estructura del bloque noroccidental liderada por alias Fabián. Posteriormente, secuestró al cabo Ángel Mauricio Acevedo, quien en este momento está privado de su libertad, y como ustedes saben y lo anunció públicamente el presidente de la República, también hay 3 secuestrados de una aeronave, un helicóptero, que fue derribado por esa guerrilla y mantiene privados de la libertad 3 personas. El gobierno del presidente Iván Duque ha insistido en que si el ELN quiere conversaciones de paz, como lo llaman ellos, debe dejar los secuestros y debe mostrar su voluntad de paz, cesando las operaciones terroristas en el país. Hoy habrá varios homenajes en el país a nuestros cadetes asesinados por el terrorismo del ELN. A las 9:30 de la mañana los colombianos podrán izar una bandera blanca, un pañuelo blanco en sus casas en homenaje a estos hombres asesinados por el terrorismo. Y recordamos, doctor Fernando, que definitivamente con el terrorismo no se negocia, al terrorismo se le combate. Y también recordamos que uno de los responsables de este ataque terrorista que cobró la vida de los 22 cadetes fue alias Pablito, el mismo que una señora de apellido Moya Suta dejó escapar prácticamente, pues lo mandó con un par de hombres del IMPEC para una diligencia médica y terminó escapándose y matando a los agentes del IMPEC. Que yo recuerde fue uno solo. Yo me pregunto qué crimen fue peor, el de Bojayá o el del ELN en Machuca. ¿Qué crimen es peor? Desde el punto de vista de una valoración objetiva. Machuca, matar, ¿no?, a la gente que está refugiada en una iglesia
como lo hizo las FARC, o matar a la gente que estaba dormida en su pueblecito y a la que quemaron estos salvajes del ELN. Quemaron una población. Bueno, claro. Quemaron un pueblo. Sí. Muy bien. Y con ellos conversaciones de paz. Volaron el oleoducto y entonces la mancha de crudo y de combustible se regó por el río, se prendió el fuego en toda la ribera, se empezó a prender en las casas, la gente dormía y más de 80 personas fallecieron, 84 muertos, algunos datos, fallecieron quemados, calcinados, porque no tuvieron tiempo siquiera de moverse del lugar donde estaban. Y es con esos con los que se hace la paz. Muy bien. Esas son pues noticias de la mañana. Tata Castro no nos puede acompañar hoy, pero hoy le recordamos que murió uno de los grandes deportistas de Colombia de todas las épocas, a quien recordamos con inmenso cariño, con inmenso afecto y con gran respeto. Efraín El Caimán Sánchez. Qué gran arquero, qué gran entrenador, pero sobre todo, qué gran persona, como debe ser un deportista intachable. Y en un minuto estaremos con Alberto Bernal, economista, columnista, quien desde los Estados Unidos nos comentará asuntos de la mayor trascendencia para la vida comercial y económica del mundo. En Colombia son las 6 de la mañana, 38 minutos. Sigan con nosotros, esta es La Hora de la Verdad.